PRI, nacional. Ya escuchamos a Alejandro Sánchez, a Carlos Lara. Ahora me voy con el periodista y columnista Salvador García Soto, de los más informados también a nivel nacional de la tenebra y el mundo de la política nacional. Estimado, ¿cómo estás? Buenos días. Luis Alberto, buenos días, con el gusto de saludarte, un saludo a toda la gente. Igualmente, Allá en autores, Sonora. autores serpientes y escaleras del PRI, perdón, del Universal, que ayer escribía del PRI, precisamente, a él diseccionaba cómo pudiera haber una intervención, decía, de Andrés Manuel López Obrador en la elección del PRI por los cadáveres en el closet, como se dice en el argot periodístico que trae José Narro. Salvador García, ¿frente a qué estamos con tu excelente columna que escribiste ayer? Pues mira, estamos ante un proceso de un partido que muchos ya lo ven acabado. Ciertamente el PRI, después de la elección del año pasado, de la elección presidencial, sufrió una derrota terrible, de las peores, quizá la peor que ha sufrido en su historia, y efectivamente que yo creo que es un partido que hoy en día se ve muy difícil su viabilidad futura. Se ha desdibujado, no solo porque haya perdido el poder, vaya, lo perdió también en el 2000 y sin embargo 12 años después regresó a la presidencia, pero hoy se ve más complicado porque el PRI vive un fenómeno no solo de pérdida de votantes que se reflejó en la pasada elección, sino también de pérdida de identidad, en buena parte porque pues el peñismo se encargó de sepultar lo que quedaba de la identidad priista con sus reformas, modificó los estatutos, le quitó temas como la nacionalización petrolera que hoy está retomando Andrés Manuel López Obrador. Todo lo que fue la ideología histórica del PRI, el nacionalismo revolucionario, hoy está del lado de Morena, y bueno, en buena parte ese fenómeno del crecimiento del presidente López Obrador y de las simpatías que genera enormes en la población, también ha impactado a un partido como el PRI, que pues ha visto cómo muchos de sus militantes en los estados han migrado hacia Morena. Este fenómeno lo ha dejado, me parece, en una situación muy complicada, Luis Alberto. Por eso decía yo que no solo es la pérdida electoral, de que de esas, vaya, en la política, y dicen muchos los políticos, no hay derrotas para siempre, pero aquí en el caso del PRI estamos hablando no solo de una derrota electoral, sino también de una pérdida de identidad ideológica, política, de militantes, y ahí sí me parece que está difícil en estos momentos. El pronóstico es muy reservado para saber si el PRI puede o no levantarse de esta crisis que está viviendo. Sin duda. Y en esta crisis, decías, AMLO pudiera intervenir porque están investigando a José Narro, por lo del sistema de salud, la herencia, ¿no? Que han estado dando conferencias de prensa. A ver, mira, decir que interviene el presidente pues es algo fuerte. Yo lo que sugería es Claro. que como bien recomienda el Príncipe de Maquiavelo, algún libro que se ve que el presidente conoce muy bien y practica en su ejercicio político diario, el presidente López Lo Obrador dijiste, ¿no? es un animal político. Totalmente. Yo creo que hoy el político más acabado que hay en México, sin duda alguna, y lo está demostrando en su ejercicio de gobierno, y en ese sentido, bueno, pues la lógica maquiavélica dice que a tus enemigos siempre tienes que tenerlos cerca y vigilados y controlados. Y en este sentido, bueno, pues no es nuevo, también lo hizo en su momento Peña Nieto con el PAN, cuando apoyó, ¿te acuerdas?, la figura de Ricardo Anaya, un joven queretano que fue apoyado, impulsado desde el gobierno peñista para que fuera escalando posiciones y se convirtiera en el líder del panismo. Bueno, el presidente López Obrador, no abiertamente, pero en este momento me supongo que tiene una opinión política sobre lo que debe pasar en ciertos partidos de oposición. Marcadamente en el PRI ya se le ha señalado mucho de que tiene una tendencia, un favoritismo hacia uno de los candidatos, que es el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas. Él se deslinda, por supuesto, pero dentro del PRI pues lo ven como el prospecto que más le gustaría al presidente López Obrador. Luego surge la figura de Narro, que se destapa públicamente en un artículo que publica en La Jornada, que lo llama Mi Decisión, en donde dice que pues ha decidido dejar la UNAM para buscar pues, la dirigencia del priismo, de su partido. Y casualmente, ya ves que en la política pues las casualidades son muy raras, pero 3 días después de que se publica este artículo, el fiscal de la unidad especializada para las investigaciones, se me va ahora el nombre, la Santiago unidad, Nieto.
Santiago Nieto, que Sí. es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pues saca este reporte en donde habla de compras pues manipuladas en el sector salud de los medicamentos, habla de corrupción, habla de huachicoleo de medicinas. Bueno, y el jefe del sector salud en el sexenio pasado era José Narro Robles. Y el presidente retoma el asunto 2 días después, esto es el 6 de marzo, le preguntan en su conferencia de prensa si Narro tiene alguna responsabilidad en estos datos que se van a conocer, pues se dijeron que en esta semana ya sacaron la lista de los contratistas favoritos en el sexenio de Peña Nieto para la compra de medicinas, se habla de 10 empresas, algunas incluso las vinculan a políticos del PRI como Emilio Gamboa. El tema es que pues el presidente, cuando le preguntan si está metido en esta red de corrupción, José Narro dice, bueno, pues por lo menos por omisión, porque había muchos políticos que se metían al tema de promover a ciertas empresas, y vamos a dar a conocer la lista, por lo menos hablan de 50 funcionarios de la Secretaría de Salud o del sector salud que estuvieron involucrados en estos casos de corrupción en la venta de medicamentos. Estamos hablando de una cantidad estratosférica, 300,000 millones de pesos los que invirtió el gobierno federal en el sexenio pasado para la compra de medicinas. Entonces, bueno, en la política hay que entender las acciones más que las palabras, y lo que está haciendo el presidente es abrir una investigación justo contra José Narro Robles, justo cuando destapó sus aspiraciones al PRI. No es nuevo tampoco que no ve con muy buenos ojos al exrector de la UNAM. Hay quien dice que no le perdona que todo el tiempo que estuvo como rector de la UNAM no lo dejó hacer política en la universidad, no lo dejó pues meterse. López Obrador es un campo que siempre le interesó, el tema de la Universidad Nacional, y Narro fue siempre muy cortante en cuanto a permitir que los políticos entraran a la UNAM, y a López Obrador dicen que lo frenó un par de veces, y eso no se lo perdona. Entonces, alguna vez ya en campaña lo llamó matraquero del PRI, y ahora pues está claro que si no, el presidente no vota, porque ya dijo que no va a votar ni en su partido, en Morena, tampoco lo hará en el PRI, por supuesto, pero sí puede vetar. Ojo con lo que me estás comentando, porque exactamente se trata de son alrededor de 10 empresas favoritas, ¿no? Que por lo menos dices, por omisión, hay una lista de 10 empresas favoritas del gobierno de Peña en la compra de medicamentos, y son una especie de proveedores consentidos, decías ayer, que concentraron el 80% del gasto federal en medicinas en el pasado sexenio con 241,191 millones de pesos, es decir, casi 300,000, como decías exactamente, en contratos de un total invertido de 335,000 exactamente, en una sola empresa, Fármacos Especializados, que recibió por estos contratos por 106,000. Es decir, al menos a lo que voy es que Narro entonces está en el ojo del huracán, o en el ojo o en la mira de López Obrador, ¿lo podemos decir? Seguro, y ¿Sí? porque no te puedes explicar de otra manera que saquen esta investigación justo en este momento, cuando el exrector se reactiva políticamente y está buscando la dirigencia del PRI. Yo creo que no sé qué impacto pueda tener, porque al final la elección del PRI va a ser interna, va a ser entre militantes, pero vaya, el daño lo están haciendo. Ya el propio Narro dijo que no va a permitir que le llamen corrupto, ¿no? No sé qué acciones piense emprender o cómo piense defenderse de estos señalamientos, pero por supuesto, Narro, lo dijiste tú bien, está en la mira del gobierno de López Obrador. ¿Y cómo ves la figura de Claudia Pavlovich en esto? ¿Qué se dice de Claudia? Tú que eres muy informado en lo que sucede en el PRI, en la presidencia, siempre, ¿cómo ves la figura de ella que pudiera ir? Todo es en posibilidad, ella no ha Sí, confirmado, hay que decirlo, ella sí, tendría que confirmar, ya tiene 4 o 5 días la noticia en columnas, claro. lo tienes detectado. ¿Cómo ves su figura si, Mira, con Narro? estuvo aquí ayer en la Ciudad de México, se reunió, te tomó un café con Narro, se dejaron ver en estas reuniones de políticos que filtran las fotografías, o que filtran dónde están para que vayan los periodistas y les tomen fotografías. Se supo que sí, efectivamente vino a recibir una invitación formal de José Narro para que lo acompañara como candidata a la Secretaría General del PRI. Los estatutos del PRI marcan que las fórmulas deben ser paritarias, que deben ir un hombre y una mujer, y Narro no ha podido encontrar todavía una compañera de fórmula. Lo intentó con Ivonne Ortega, pero Ivonne Ortega dijo, no, yo quiero ser presidenta, yo no voy a volver a ser secretaria general, y ahora se lo ofreció a Claudia Pavlovich, y yo creo que era en la lógica de que podía ser un activo importante para la fórmula que va a encabezar el doctor Narro, pero lo que sé es que pues Pavlovich lo escuchó,
lo valoró, incluso hay quien dice que estuvo pensando en renunciar, efectivamente en pedir licencia a la gubernatura de Sonora de manera definitiva para venirse a buscar la Secretaría General del PRI, pero por ahí parece que algunas voces que ella escucha mucho le dijeron, oye, pues no es lo más adecuado, un gobernador tiene que terminar su periodo, el compromiso debe ser con los que votaron por ti en el Estado, y al final entiendo que ella valoró esto y tomó una decisión ya de quedarse a terminar su sexenio allá en Sonora y pues darle las gracias a Narro por la invitación, pero decirle que no puede en este momento aceptarla. Eso es lo que sabemos que ella va a confirmar en unas horas más, a decir ya que no vendrá a buscar ningún cargo en el PRI, que se queda a terminar su periodo hasta el 2021 allá en Sonora. ¿Te confirman a ti las fuentes? Eso es muy interesante, Sí, entonces. sí, eso es lo que dicen. Ya es un hecho que ella decidió ya no venir. Estuvo pensándolo, lo valoró, en algún momento pensó que sí, pero al final, insisto, su decisión es no venir al PRI y quedarse a terminar su periodo en Sonora, en la lógica de que, bueno, tú lo sabes allá también, pues tampoco está tan fácil la situación en el Estado después de la derrota que sufrieron los priistas en 2018, donde perdieron prácticamente todas las posiciones políticas importantes del Estado. Yo creo que el compromiso de Pavlovich en este momento debe ser quedarse pues para enfrentar lo que viene en el 2021 y ver si el PRI puede por lo menos dar una pelea digna ante un embate de Morena. Ya hay hasta candidatos destapados, acá se habla mucho, y ustedes seguramente lo han escuchado también en Sonora, de Alfonso Durazo como un prospecto de Morena para la candidatura allá en Sonora, de Ana Gabriela Guevara, en fin. Yo creo que la decisión de Claudia Pavlovich tiene que ver con eso, con quedarse a atender la situación en el Estado y a terminar su gubernatura de la manera pues más digna que se pueda, ¿no? Sí, porque sería, yo creo, pues muy cuestionable, ¿verdad, Salvador? Yo creo a nivel nacional cualquier gobernador que se va, pues por ejemplo, Canales Clarión en el 2000, ¿te acuerdas que se fue? Pero se fue de secretario con Vicente Fox. Y en un contexto Sí, de PAN donde estaba el PAN, pero irse al PRI, es decir, digo, no sé cómo veas esto. Sería, y mira, antes Luis Alberto, esto era una práctica común, fue el famoso chapulineo, ¿no? Los gobernadores que a la mitad decían me voy a buscar otro cargo y se iban, pero cada vez esto ha sido más condenado por la sociedad. El último caso, ¿te acuerdas? El de Manuel Velasco en Chiapas, bueno, le fue como en feria cuando dejó la gubernatura para venirse como senador y luego después pidió licencia como senador para regresarse como gobernador. Le fue tan mal en la opinión pública y en el desgaste político que sufrió que hoy ya no puede regresar al Senado, aunque ha intentado, se sabe, terminó la gubernatura en Chiapas y quiso regresar al Senado, pues parece que ahí Eduardo Murat, el hijo de José Murat, ya no le quiere ceder la posición. En fin, el caso es que no está bien visto en estos momentos ya socialmente ni políticamente que un gobernador deje tirada un cargo tan importante por el cual votaron muchos ciudadanos por él para venirse a buscar una posición política. Yo creo que eso fue lo que valoró al final Pavlovich y pues decidió mejor quedarse a terminar su sexenio en Sonora. bien, pues te agradezco mucho, Salvador, la verdad, como siempre, un honor y siempre te seguimos ahí de cerca de tu trabajo que haces, Muchas gracias Salvador. a ti, Luis Alberto, un abrazo, saludos a toda la gente allá en Igualmente, Sonora. igualmente, Salvador García está confirmando, no se va, la estuvo pensando Claudia Pavlovich, pero su decisión es no venirse al PRI y se quedará en el gobierno de Sonora, así fue invitada, en unas horas lo va a confirmar, dice